Buenas tardes. Rezamos hoy celebrando la fiesta de Cristo Rey, fiesta que es el final del año litúrgico. Ya el próximo domingo estaremos empezando el Adviento, nuestra preparación a la Navidad. El pasaje que leemos está en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Jesús se presenta con un título, podríamos decir, que es el que más usa en todo el Evangelio para referirse a sí mismo, que es este del Hijo del Hombre, haciendo referencia a una visión que tiene el profeta Daniel de un hombre, un hijo de hombre, que baja del cielo entre las nubes, baja a instaurar el reino de Dios y a juzgar. También aparece la imagen del pastor en esta parábola que Jesús cuenta, una imagen también muy querida en el pueblo de Israel, que tiene que ver no solo con el cuidado del rebaño y la comunión que el pastor logra dentro del rebaño, sino también, y lo dice el profeta Ezequiel en la lectura que hacemos hoy como primera lectura en la misa, también habla de el juicio, es el que va a juzgar entre oveja y oveja. Y en la imagen del juicio aparece también el rey, que para todos es Dios. Dios es el único rey del pueblo de Israel. Hasta ahí es más o menos lo que se podría esperar. La gran novedad es que quienes esperaban este juicio de Dios al final de la historia, esperaban que fueran juzgados los pecadores, sí, de todas las naciones, pero especialmente aquellos que obraron en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Aquellos que, haciendo mal al pueblo elegido de Dios, no reconocen la dignidad de Dios. Esos eran los que tenían que ser más castigados. Ahora Jesús traslada, no se trata de cómo fue tratado el pueblo de Israel, sino de cómo fue tratado él mismo. Y entonces esa dignidad que estaba en el pueblo aparece ahora en el Hijo de Dios. El juicio es en torno a cómo fue tratado. Y el modo como Jesús expresa el camino para el buen trato o para el maltrato es el más necesitado. Y no lo hace con términos demasiado abstractos, más bien va bien a lo concreto. El hambre, la sed, el estar de paso, el estar desnudo, el estar enfermo, el estar preso. En esas situaciones es donde uno podría decir se va a medir el corazón de las personas. En esas situaciones uno podría decir mejor, se está realizando el juicio de Dios, que tiene que ver con la capacidad de responder ante la necesidad del otro. Pero así como este juicio es universal,
No hay distinciones, no es diferente el juicio con el pueblo de Israel, y uno diría hoy, no es diferente el juicio con una nación o con otra, con una religión o con otra, con un modo de vivir la fe y de practicarla o no. No hay diferencia entre el creyente, el no creyente, el ateo, el agnóstico. Son todas las naciones y el punto es uno solo, es la capacidad de responder a la necesidad del otro. De la misma manera, el beneficiario, digamos, de la caridad que hay que ejercer no tiene ninguna otra condición, ninguna otra característica que la necesidad, solo la necesidad. No, tampoco allí hay que distinguir orígenes, culturas, educaciones, modos de pensar o de vivir, tampoco allí. Es nada más la necesidad, y para quienes tenemos fe es en ese necesitado reconocer la dignidad de este al que hoy llamamos Rey y Señor, de este Dios, de este Hijo del Hombre. Esta es como la gran novedad, me parece, de el relato que Jesús hace del juicio. Ahora se trata de cómo fue tratado Él, cómo fue tratado en sus hijos más queridos, en aquellos que comparten esta dignidad, esta grandeza del Hijo de Dios, que asumió nuestra naturaleza humana precisamente para eso, para hacernos compartir su vida. Hago referencia a esto de la universalidad, no solo porque desgraciadamente hace poco hemos escuchado a un sacerdote decir que algunas personas, por su elección política en las elecciones, no deberían acercarse a pedir ayuda, también lo incluyo, pero sobre todo porque en lo concreto, cuando nosotros encontramos algún necesitado, no siempre vamos a encontrar una persona que con sencillez, con humildad, con educación, solicita de nosotros algo. No lo vamos a encontrar probablemente. Vamos a encontrar personas que se visten de una manera diferente, que piensan distinto, incluso a veces personas que hasta nos tratan mal o nos exigen. Es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer para saltar todos esos obstáculos que esconden el rostro de Jesús para verlo desde la fe. Lo que hicieron a uno de mis hermanos me lo hicieron a mí. Ojalá que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero que una y otra vez nos siga resonando en el corazón, especialmente a la hora de encontrarnos con alguien que tiene una necesidad. Aquí se describen algunas como muy esenciales, hay muchas otras, tampoco podemos responder a todas, pero sí es verdad que hay mucho que podemos hacer en lo cotidiano para, reconociendo a Jesús, servirlo de esta manera. No quisiera extenderme mucho, pero Jesús habla de un servicio, y en el pueblo de Israel el servicio se limita especialmente al culto. Servir a Dios es hacer los sacrificios, participar de las festividades, ir al templo. Eso es básicamente el servicio. Jesús traslada eso también. El servicio es ahora no tanto ese, sin negar la importancia que tiene siempre, la práctica religiosa y el culto a Dios, la alabanza a Dios, pero también traslada esta realidad del servicio a este momento puntual de responder a la necesidad de alguien. Pidamos los ojos bien abiertos, pidamos a Dios que nos ayude a tener siempre esta posibilidad de atravesar todo lo que sea un obstáculo que nos impide reconocer en el necesitado a Jesús, que bien o mal es Jesús, que nos pide ayuda. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.